Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de la materia de Historia Universal 1 para primer año de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es la ola democratizadora en el mundo. Y este tema está muy relacionado con los videos anteriores porque seguimos viendo el tema de la democracia, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con nuestro tema. Yo les pedí en el video anterior que ustedes me buscaran unos conceptos y que contestaran las preguntas de la página 191 del libro. En estas preguntas, pues se les pedía que investigaran algo relacionado con la democracia en México y lo que ustedes pensaban sobre cómo es nuestro país en la actualidad en el aspecto democrático, ¿ok? Bueno, esto lo puedan ustedes contestar obviamente buscando en otras fuentes, pero también con parte de la información que viene en el libro. Aquí en nuestro libro nos hablaba que a partir de la década de los 80, muchos países en el mundo y sobre todo en América van a empezar a transformar sus gobiernos y que la participación ciudadana va a ser sumamente importante para que estos gobiernos autoritarios que existían en muchos países se convirtieran en gobiernos democráticos. Y esto únicamente se va a lograr con la participación del pueblo, de la ciudadanía, muchachos. Por eso es importante los movimientos ciudadanos, ¿ok? Bueno, aquí en el libro nos daban algunos ejemplos de cómo la ciudadanía y la participación ciudadana van a lograr quitar estos gobiernos autoritarios, gobiernos racistas. Por ejemplo, nos pone el gobierno de Sudáfrica, el ejemplo del gobierno de Sudáfrica, o también de los países árabes, que gracias a la participación ciudadana, esto va a terminar, ¿ok? Bueno, en el primer punto nos decía que gracias a la participación de la gente en Sudáfrica se pudo terminar con el apartheid. El apartheid era este sistema donde los blancos sudafricanos gobernaban a una gran mayoría negra y esta población negra pues prácticamente no tenía derechos y entonces la gente negra comenzó a organizarse para finalmente ellos establecer un gobierno de gente negra para la población negra sudafricana. Y aquí va a estar la participación de alguien muy, muy importante que fue Nelson Mandela. De hecho, aquí en el libro, en nuestro libro de texto, aparece la fotografía de este personaje que tristemente murió hace algunos años, ¿ok? También nos hablaba, por ejemplo, de los países del Medio Oriente, que en el año 2011 varios países del Medio Oriente comenzaron a manifestarse la participación ciudadana para quitar estos regímenes autoritarios, estos gobiernos monárquicos que generalmente son entre familias y que pues ellos sí van a fracasar, ellos no van a tener mucho éxito. Solamente el libro nos habla de un ejemplo de democracia que fue Túnez. Túnez sí logró quitar su gobierno que tenía anteriormente y establecer una democracia, pero los demás países árabes no. Pero también el libro nos decía que en muchos países democráticos, no porque exista la democracia y la libertad de expresión, se van a erradicar muchos problemas. Y entonces, en la actualidad, hay muchos países que son considerados países con un sistema democrático, pero que existen problemas como la represión, el autoritarismo, la persecución a los periodistas, la violación a los derechos humanos, los fraudes electorales, la violencia política y la corrupción, ¿ok? Y aquí es donde entraban las actividades que yo les había pedido a ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a contestar las actividades que yo les pedí y vamos a ir resolviendo este tema. Lo primero decía, eh, ¿cuáles son las características que debe definir a un gobierno democrático? Eso es lo primero que ustedes tenían que investigar, muchachos. ¿Ya habían leído ustedes el libro? Ahora, para ser llamado un gobierno democrático, ¿qué características debe de tener? Yo también lo busqué, yo aquí lo apunté en mi cuaderno y esto es lo que yo encontré. Para que un gobierno pueda ser considerado un gobierno democrático, debe de tener las siguientes características. Número uno, se debe de fomentar la participación ciudadana
a través de una serie de mecanismos legítimos a fin de que se puedan tomar decisiones políticas, económicas, sociales y culturales. ¿Ok? Esa sería la primera característica de un gobierno democrático, muchachos. Que el gobierno apoye la participación ciudadana. Si un gobierno no apoya a su ciudadanía, no los deja expresarse libremente, ese no es un gobierno democrático. Entonces, esa sería la primera característica. Segunda característica de un gobierno democrático, que respete los derechos humanos. Eso también es muy importante en una democracia. Se deben de respetar los derechos de las personas, muchachos, los derechos humanos. Se debe de respetar la libertad de expresión. No importa si yo pienso de una manera y él piensa de otra, se debe de respetar siempre la libertad de expresión, de poder decir libremente lo que pensamos sin ningún tipo de represión. Respeto a la igualdad de oportunidades. Aquí entra también el lugar de la mujer. Ajá. Una mujer tiene las mismas capacidades que tiene un hombre. Entonces, un hombre y una mujer deben de ser tratados como iguales. No debe de haber diferencia de que no, es que la mujer es más débil, la mujer es menos fuerte. No, muchachos. Se debe de respetar la igualdad de oportunidades. Todos debemos de poder hacer de todo y todos podemos participar en todo. Otro punto para que pueda ser considerado un gobierno democrático es tener un sistema justo, ¿sí? Que la justicia se reparta. No importa si eres pobre o eres rico, que se haga justicia, que realmente se juzgue de una manera real. Ajá. Otro punto muy importante de un gobierno democrático, velar por el bienestar general de la sociedad. Un gobierno siempre, lo más importante para un gobierno es el bienestar del pueblo, muchachos, porque la democracia es eso, ¿sí? El poder del pueblo y el pueblo elige a sus gobernantes. Entonces, lo que tienen que hacer los gobernantes es velar por el pueblo que los eligió. Imagínense, yo como ciudadano elijo a un presidente, a un gobernador, a un diputado, a un senador, y que cuando estas personas ya están en el poder, no vean por mi interés, si yo no tengo luz en mi colonia y quiero que le pongan luz, pues obviamente, si yo estoy eligiéndolos a ellos, pues por lo menos yo espero que hagan eso. Si no tengo un salario justo, pues pedirle a mis gobernantes que hagan una ley a donde se nos pague un salario justo. Entonces, esas son las características que debe de tener un gobierno democrático. Estas son las que yo considero importantes. Ustedes seguramente escribieron algunas de estas o otras y también son igual de válidas muchos. Pero lo importante aquí es saber qué es un gobierno democrático, para qué sirve un gobierno democrático. ¿Ok? Ahora, yo les pedí que buscaran unos conceptos. Más que conceptos era que ustedes vieran qué significaba cada uno de los puntos que nos marca aquí el libro. Y eran 4. Eran elecciones libres, corrupción, respeto a los derechos humanos y justicia social. Ahora, vámonos. Elecciones libres. ¿Qué son elecciones libres, muchachos? Las elecciones libres son el proceso por el cual los ciudadanos mayores de 18 años en México eligen con su voto entre varios candidatos a quienes ocuparán los cargos políticos en el país. Esas son las elecciones libres. Yo tener un grupo de personas que quieren competir por un puesto político y que yo elija el que a mí más me representa, ¿sí? No el que me están imponiendo. Porque, por ejemplo, si me dicen, vas a ir a votar por fulano de tal, eso ya no es una elección libre. A mí ya me están condicionando por quién votar. Entonces, elección libre es eso,
tener la posibilidad de yo, sin que nadie me diga, elegir a un político que me represente socialmente. ¿Mm? Luego, corrupción. Ese era el segundo concepto que nos pedía que investigáramos nuestro libro. ¿Qué es la corrupción? Dice, la corrupción es el concepto que se le puede vincular con descomposición también, muchachos. ¿Por qué? Descomposición del funcionario público. Por lo general, se nombra corrupto a un funcionario público. Puede ser un presidente, puede ser un policía, puede ser un juez, puede ser un alcalde, incluso puede ser un maestro, un líder sindical que se dedica a aprovechar los recursos del Estado a su favor. Esa es una persona corrupta, que todo el dinero que genera el Estado, el gobierno, por ejemplo, que el presidente lo ocupe para comprarse una mansión en vez de construir un hospital. A eso se le puede llamar corrupción. Pero también en México, nosotros podemos llamar corrupción a lo que vulgarmente se le dice la mordida. Todos ustedes han escuchado alguna vez hablar de darle una mordida a alguien. Pero ¿por qué le vamos a dar una mordida a alguien? Y no estamos hablando en el término literal de morderlo, sino cuando nosotros los mexicanos nos referimos, darle una mordida es porque le vas a dar dinero. Y vean, también corrupción es el nombre que se le da en México a la mordida, es decir, al servidor público que recibe un beneficio extra, beneficio económico extra, y por lo tanto ilegal por hacer o dejar de hacer algo que es su responsabilidad, muchachos. Vamos a poner el ejemplo de un policía, que aquí en México el policía tiene un nivel ya ahorita muy denigrado y que todo el mundo sabe que un policía es un corrupto. Yo voy en mi carro, me paso un alto y me detiene un policía de tránsito. ¿Qué es lo primero que yo pensaría? Darle dinero. ¿Por qué? Porque el policía, si cumple su trabajo, me va a poner una multa, yo voy a tener que ir a pagar esa multa, voy a perder tiempo en ir a pagarla. Entonces, prefiero decirle al policía, oiga, ¿sabe qué? Traigo 200 pesos y dárselos a que me ponga mi multa. Eso es corrupción y es corrupción de ambas partes, tanto por la persona que está manejando como del policía, ¿sí? Tristemente, México es uno de los países más corruptos del mundo, muchachos. Y todo mundo piensa que las cosas se arreglan con dinero. Alguien quiere construir y llega en los servicios públicos y no tienes un permiso completo o bien hecho, das dinero. Entonces, esto de la corrupción es algo que también lastima mucho a un país democrático. Vámonos. Siguiente concepto. Respeto a los derechos humanos. Para que un país sea considerado un país o un gobierno democrático, se deben de respetar los derechos humanos muchos. Y ustedes ya saben cuáles son los derechos humanos. Salud, educación, no a la esclavitud, no a la discriminación, libertad, derecho a la vida. Cuando un gobierno no respeta alguno de estos derechos, no es un gobierno democrático. Uh-huh. Entonces, para ser considerado un gobierno democrático, se debe de respetar estos derechos. Y por último, nos pedía el libro buscar qué es la justicia social. Justicia social se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo de una persona en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Terminar con la desigualdad y generalmente aquí hablamos de la desigualdad económica. México tiene esos problemas y ahorita lo vamos a ver para ya no alargarnos el video.
Y luego, ya tenemos aquí nuestros conceptos. Ya sabemos qué es desigualdad, ya sabemos qué es justicia social, ya sabemos qué es corrupción, ya sabemos qué es derechos humanos. Ahora nos decía que ustedes con sus propias palabras en su cuaderno escribieran, ¿te parece que México es un país democrático a la luz de los 4 puntos anteriores? ¿Qué pusieron ustedes, muchachos? Yo les voy a dar mi muy humilde opinión, pero yo quiero que ustedes también lo hayan escrito en su cuaderno. Ya con lo que yo les expliqué, espero que se den una idea mejor y que escriban. ¿México es un país democrático? Sí. Nosotros los mexicanos podemos elegir a nuestros gobernantes por medio del voto, de la elección, del voto libre y secreto. Obviamente, sí existe mucha corrupción, obviamente existe mucha desigualdad social y no siempre se respetan los derechos humanos. Esa es mi opinión acerca del tema que nosotros estábamos viendo hoy. Ya ustedes sacarán también su propia opinión, muchachos. Escríbanla, pregúntenle a sus papás, traten de que ellos también les expliquen un poco estos temas. Ellos también les pueden ayudar mucho porque también la opinión de sus padres refleja qué tan democrático es México. No vivimos en una dictadura, pero tampoco vivimos en una democracia plena, muchachos. Todavía México tiene muchos problemas y debemos de trabajar nosotros como mexicanos en resolver esos problemas. Ustedes como estudiantes en entender bien estos conceptos para no seguir repitiendo estos errores que tristemente nuestro país ha repetido a lo largo del tiempo. ¿Ok? Aquí voy a dejar nuestro video, muchachos. Espero que hagan una reflexión acerca del tema del día de hoy. No hay actividad para este video, porque ya se alargó mucho, pero lo único que quiero es de que si vuelvan a reescribir la reflexión de si México es un país democrático, viendo los 4 conceptos del video del día de hoy. ¿Ok? Muchachos, me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.